Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en una nueva entrevista tratando de entender qué pasó en este 2002 que se acaba de ir y de pensar, imaginar, suponer qué puede pasar en el 2023, en nuestro país, en la región, en la economía, en todo el mundo. Y esta vez estamos con Ezequiel Spillman. ¿Cómo estás, Ezequiel? Hola Karina, ¿cómo andás? Bien. Gran conocedor de los tejes y manejes de las internas de ese espacio tan exótico que llamamos la oposición política argentina. Todo lo que no es kirchnerismo, vamos a ponerle. Así que, Ezequiel, sos como, pero como una estrella y lo vas a hacer en el año, en este, iba a decir el año que viene, ya somos el año que viene, en el 2023, que es un año electoral. ¿Podés hacer, mirá lo que te estoy diciendo, un resumen de lo que pasó en la oposición cambiemita y liberal en el 2022? Bueno, vamos a intentar resumirlo para no hacer una monografía de 55 páginas. A ver, básicamente en el 22 lo que pasó es, después de una elección del 21 donde el oficialismo cristalizó desde la pésima economía, las internas que tienen ellos, una derrota catastrófica, emergieron como dos cuestiones grandes, me parece, que se visualizaron en el 22. Primero, bueno, recién hablábamos un ratito, fuera del micrófono, el surgimiento de un espacio liberal consolidado como tercera fuerza, no por orden, no porque sea tercero, sino porque es una tercera fuerza, como fue en la década del 80, algún otro espacio también de ese corte, aunque no sea exactamente lo mismo. Y en el 2022 lo que vimos es un crecimiento, claramente, lo marcan todos los sondeos de opinión pública, no importa para quién trabajen, un crecimiento de un espacio liberal consolidado, inclusive con un proceso novedoso para mí, para Argentina, que es, vos tenés un espacio liberal reconocido con Javier Milei como cabeza y un espacio liberal también que está jugando dentro de Cambiemos, que podríamos ponerle un nombre de Ricardo López Murphy, por llamarlo de alguna manera, o Esper, que está coqueteando ahí. Eso por un lado, ese proceso se dio en combinación, fíjate que todo el 2022 tuvimos una tensión muy clara entre esos distintos espacios liberales que tienen un electorado más o menos similar, y en lo que tiene que ver específicamente con Juntos por el Cambio, que es el frente opositor más grande, el que gobernó hasta 2019, lo que afloró en el 2022 es una tensión anticipada de lo que vamos a ver este año, sobre todo entre dos o tres de sus principales dirigentes. A Macri lo correría un poquito y dejaría, por supuesto, en el centro a Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, pero lo que fue, te diría, en 2022, una tensión anticipada, digo, porque todavía ni siquiera estaban dadas las condiciones de que haya una primaria y ya estaban debatiendo las candidaturas presidenciales, el radicalismo intentando aportar una figura que no pudo consolidar como Facundo Manes. Entonces lo que vimos son los coletazos del 2021 ampliados en el año 2022 y un anticipo al 23. Es decir, terminó siendo, por supuesto, un año no electoral, pero un año netamente político, justamente cruzado por las internas de la oposición, sin meternos en el oficialismo, que viene sosteniendo sus internas desde el 11 de diciembre del 2019, pero sí en el año 2022, que podría haber sido quizá para la oposición un buen año para sentar las bases del 23 y no estar todo el tiempo cruzados por las internas, terminó ocurriendo exactamente lo contrario y fue lo que pasó. Fíjate que, para terminar, ¿no? Cuando uno toma inclusive individualidades, desde el caso de Milei hasta el caso de Bullrich, hasta el caso de Larreta, todos perdieron dirigentes, tuvieron dirigentes que se fueron muy enojados, afloraron las internas de lo que estaba pasando debajo de la mesa, por llamarlo de alguna manera, acusaciones cruzadas gravísimas en Miles, algunos miles. casos, tremendo. Entonces, bueno, lo que me parece que tuvimos en el 2022 es un apresuramiento, una aceleración del conflicto que vamos a ver este año recontracristalizado con la primaria y la descendencia, la continuidad de lo que fue la elección del 21, donde claramente la oposición se visualiza en el poder, se visualiza ganándole a un oficialismo que no ha podido hacer pie ni con la economía, ni siquiera con las cuestiones políticas que a ellos les interesan, con lo cual ese es el escenario que veo en el 2022, ¿no? Y un gran desgaste, uno podría pensar ya como analista, no como periodista, innecesario entre todos los sectores opositores que se están ¿no? Criticando mutuamente todo el tiempo, en algunos casos, en lugar de apuntar al oficialismo, ¿no? Es posible que la derrota del 21 haya hecho que en lugar de que los espacios de oposición tendieran a esto que hubiera sido la lógica, que es a la propuesta, a tratar de, digamos, combatir o de enfrentar al oficialismo, sabiéndose, te diría, ganadores, sabiendo que
un remonte del kirchnerismo en estas condiciones, que además siguen degradándose, sería muy difícil, muy complicado, se hayan apresurado a repartir, a creerse ganadores y a repartir la torta antes de tiempo. En ese sentido, Macri hizo como todo el tiempo una cosa, viste, de que iba y venía, como que apoya, no apoya, me presento, no me presento, y siguió manteniéndose ahí. ¿Vos qué decís que puede pasar con Macri? O sea, ¿ya lo descartamos o lo damos por bueno? Macri hay que seguirlo día a día, por eso lo saqué un poquito de la contienda, porque vos fijate que todo el tiempo entraba y salía, inclusive en las propias internas, por momentos se posicionaba como por afuera, por arriba, digamos de alguna manera, o de costado, por haber sido un expresidente, por ser el líder natural de Cambiemos hasta por lo menos el 10 de diciembre de 2019. A ver, a Macri yo lo seguiría día a día. Si hoy estamos a 12 de enero, si hoy 12 de enero al mediodía me preguntas, ¿va a ser candidato? Yo te digo, no. Todas las señales que le viene dando a Larreta, a Patricia Bullrich, a gran parte de sus colaboradores, es que no tiene intenciones de competir, de que no está hoy en carrera, pero, como todo tiene un pero en política, Claro. claro, si Macri visualiza un escenario donde Larreta y Bullrich de enero a mayo, junio se fagocitaron demasiado y él ve el campo verde, ve el campo listo para poder competir, puede llegar a tentarse. Pero dado el escenario hoy, está mucho más para poner condiciones, para imponer agenda, para imponer ministros, para imponer formas de encarar un próximo gobierno, que es algo que él lo desespera. El para qué tiene mucho que ver con eso, aunque por supuesto tiene ese doble juego de si va a ser candidato o no. Tiene también mucho de algo que me consta que Macri le viene diciendo a Burrich, a Larreta, a María Eugenia Vidal, de es, bueno, todo lo que decís que querés hacer, cómo lo vas a hacer, hasta dónde lo vas a hacer, de qué manera, esto lo tenés que hacer, esto podés dejarlo para más adelante. Un poco ser como un gran condicionante para cualquiera que quiera gobernar a partir del 2024, ¿no? ¿Cómo ves la campaña de Larreta? Sube, baja, hace una serie de tonterías una atrás de la otra, ¿la están pifiando? ¿Es a propósito? Bueno, sí, entramos. Sabes que justo ayer hablaba del tema con algunos colegas y nos acordábamos, si vos te acordás, la campaña de Macri 2014, pero sobre todo la de 2015, ya con Marcos Peña empoderado, empezó a tener esta cosa, es feo decir humanizante, pero sí esta cuestión de, bueno, es una persona común que hace cosas divertidas, llamémoslo entre comillas, y una campaña muy descontracturada, es adrede claramente. A mí el problema me parece más grande es que, por supuesto, mismo en la reta lo dice, no tiene carisma, que sí tiene quizá otros jugadores como Patricia Bullrich o Milei. También es cierto que en lo que tiene que ver con la construcción política, por los motivos que sean, le ha ido bastante bien en las provincias, pero vos fíjate, en el año 2021, Larreta impone a Vidal en la ciudad, impone a Santilli en la provincia, no lo pudo capitalizar. Es más, Bullrich capitalizó gran parte de la historia de los 5 senadores, que digamos la manito porque hacían la manito de los 5 senadores. Con lo cual, a ver, lo veo haciendo campaña full en los próximos 2 o 3 meses. De hecho, tiene una gran recorrida, una gran gira veraniega. Y lo veo intentando ser el sucesor de Macri, ¿no? Había un viejo debate el año pasado, estoy hablando octubre, septiembre, octubre, dentro del espacio de la reta, de qué hacer, si erigirse en jefe, entre comillas, jefe de la oposición o jefe de gran parte de la oposición, o ser el descendiente de Macri, el heredero. Bueno, hoy me da la sensación que quedó más claro que está buscando ser el heredero de Macri, porque además, juegue como juegue Macri, va a ser decisivo en esa interna si él decide no ser candidato, ¿no? Ya sea porque no apoya a nadie, ya sea porque apoya a todos, ya sea porque apoya a alguien. Entonces me da la sensación que quedó mucho más cercano a esa idea. Y después, algo que sí es un activo para la reta, que es que hasta ideológicamente está más cerca de los radicales y está en una alianza, un acuerdo con la coalición cívica, con Elisa Carrió y la gente de Elisa Carrió muy, muy fuerte. No lo va a decir, pero si Elisa Carrió le rascas un poco, su candidato a presidente hoy es Larreta, y eso es un activo. Después, de cara a la sociedad, es otra historia. Va a tener que cumplir la promesa de, por ejemplo, bajar impuestos y otra serie de cuestiones, porque si no le van a quedar flancos débiles, sobre todo pensando que está gobernando un distrito. Entonces, eso siempre te abre a cuestiones que te perjudican y cuestiones que te benefician, ¿no? En el contexto que estás diciendo, el paquete Larreta, que parece bastante cerrado, lo que tiene que ver con las provincias, con la cantidad de dirigentes, con la caja, sobre todo. ¿Cómo ves lo que le queda a Bullrich? Que pareciera, digamos, que tiene un poco más
de predicamento en su sector, pero falta de fierros. Eso por un lado. Y por el otro, un panorama de cómo ves el armado de Javier Milei, porque el resto de los liberales parecieran ya estar absorbidos completamente por el marco de la reta, o sea que queda del liberalismo propiamente dicho solamente en carrera Javier Milei. Empezando por Bullrich. Vamos a intentar citarla sin romper un off the record. A Patricia Bullrich le pasó algo que no es bueno para su candidatura, pero que es bueno para los ojos de cualquiera, que es lo siguiente. Ella llegó a su mejor performance en todos los sondeos de opinión pública el año pasado, pero llegó antes de que termine la carrera, está primera, pero está primera antes de que termine la carrera y nadie gana en la víspera. Si vos recordás, en el año 2014 Sergio Massa era presidente, terminó tercero cómodo. Entonces, el problema que tiene Bullrich en los próximos meses es lograr sostenerse, poder continuar en la centralidad. El favor que le hizo la Corte a la ciudad lo puso a Larreta en el centro, la sacó a Patricia Bullrich del centro. Y segundo, hablando un poco de los fierros y del armado, bueno, ahí Bullrich está intentando, va a intentar en las próximas semanas, sobre todo con varios de los colaboradores que tiene que conocen muy bien del tema, intentar llegar a un acuerdo con el radicalismo, un sector del radicalismo, porque el radicalismo está partido en tres, e intentar consolidar su figura en algunos lugares donde todavía no lo pudo consolidar, llámese el conurbano bonaerense, intentar cerrar acuerdos con algunos intendentes, intentar tener algunos candidatos propios en la provincia de Buenos Aires, que es, te diría, el lugar donde hoy más se le está complicando. Dicho Ahí esto, Guasel que sí. picaba, que quería ser un candidato a gobernador, que yo, se va pinchando, una lástima, pero se va pinchando. Y vos fijate que es el primer candidato del PRO con un discurso netamente liberal, o por lo menos desde el discurso es Sí, sí, sí. netamente liberal. Sí, sí, se va pinchando, además no ha tenido estructura, no es una persona reconocida. Sí, por supuesto, tiene una ventaja enorme que es, en la provincia de Buenos Aires no se vota la lista al medio, se votan las puntas, intendentes y presidente. Entonces, colgado de Patricia Bullrich con un buen candidato a intendente, le podría ir muy bien. Pero uno le da la sensación, si nos metemos ya en la provincia de Buenos Aires, en el armado de Bullrich, Patricia Bullrich tiene varios precandidatos, está Grindetti, está Joaquín de la Torre, pero uno le da la sensación que lo está esperando a ver si se decide Cristian Ritondo y tener a Cristian Ritondo, que además viene con, como dicen los yankees, el endorsement, el apoyo de Macri y de Vidal. Entonces cerraron un gran acuerdo y que Ritondo sea su candidato a gobernador y eventualmente veremos ahí porque sería una pelea muy interesante. Pero volviendo a Bullrich, eso me da la sensación de que está parte muy bien, pero anticipadamente, y que tiene que consolidar un espacio, por esto que te digo, ella recoge muy bien por derecha, centro-derecha, inclusive tiene un planteo súper interesante, y ahora nos metemos en Milei, que es, Bullrich está pensando en la segunda vuelta y dice, bueno, si yo llego a la segunda vuelta, si Juntos por el Cambio llega a la segunda vuelta con el Frente de Todos, la única posibilidad o la mejor posibilidad de captar ese voto liberal soy yo, mucho más que Larreta, que por supuesto solo falta ver las redes para ver las cosas que dice la gente liberal de él. Entonces, ese planteo, que es un planteo de poder, es súper interesante. El problema lo tiene antes, ¿no? Antes, que es, bueno, cómo consolida su figura dentro de Juntos por el Cambio y en algunos sectores que, bueno, por supuesto todavía le falta. Falta un montón, pero ahí está. Creo que todavía ella sabe que tiene que hacer un recorrido fuerte en los próximos 3, 4 meses para que no se pinche su figura, ¿no? Claro, porque aparte tendría que ganar una interna, te diría, no sé, David Goliat, mini David Super Goliat. Claro, totalmente, totalmente. Y pensando de nuevo, Karina, algo que decíamos antes, ¿qué va a hacer Macri? Porque Macri estuvo el último año dando señales más cercanas a Patricia Bullrich desde el discurso, cada vez que la nombra, pero a fin de año eso empezó a cortarse, o por lo menos parecería que empezó a cortarse, y el tema es si Macri no juega, bueno, si Macri es candidato, a Patricia Bullrich la destroza, la mata, o sea, es el peor escenario para ella. Y si Macri, por supuesto, da un apoyo explícito, es el súper escenario para ella y tiene todo para ganar ahí una paso. Si Macri no juega, es ese escenario que vos decías, donde ahí es a todo nada, ¿no? Ahí es escenario incierto cómo puede terminar esa Sí, paso. eso calculando que en una interna el apoyo de Macri sea lo que Bullrich supone que es. Hay que ver ahí cómo está la imagen de Macri. Yo no la tengo tan clara esa. Pero bueno, pasemos a el sector liberal. ¿Cómo ves ese armado? Armado y Bueno, campaña, son dos cosas distintas. sí, La gente no sí. lo entiende.
Totalmente. A ver, en términos de campaña y de figura, sin lugar a duda, el crecimiento de Milei ha sido la figura más importante de los últimos años de la Argentina, sin lugar a duda, de 2019. Ahora, a principios de 2023, es la figura más rutilante por su aparición, por su incursión. Bullrich creció muchísimo, pero Milei desde la nada, entre comillas, porque en febrero de 2021 ni siquiera pensaba en ser candidato, es la aparición más rutilante. Creo que la figura de él va a seguir consolidándose. Yo tengo un gran signo de pregunta sobre la capacidad que tiene, no tanto Javier Milei, que él no le copa tanto, no le gusta tanto el tema del armado político, sino de los colaboradores y la gente que tiene alrededor, de poder armar un dispositivo para una campaña presidencial que requiere muchísimos miles de dólares, habla de 80 millones de dólares, 50 millones de dólares, 100 millones de dólares, y además algo más Perdón, conceptual, que no tiene que ver Ezequiel, con... hay una cosa, Sí, la cantidad de gente que tenés que poner en cada eso iba a decir. cuadradito, gente y Exactamente. suplentes Vos en tenés todas las provincias, en todos los municipios, Claro, tenés una cantidad de mesas infernal, son unas 90.000 mesas, necesitas un fiscal en cada una, por lo menos un fiscal cada 5 mesas. Bueno, me gustaría ver puesto en funcionamiento, una cosa es fiscalizar en la ciudad y otra cosa es fiscalizar en La Rioja, en Esteban Echeverría, en Almirante Brown. Bueno, eso que te digo que no es un dato menor, ¿quién le va a cuidar la boleta a Milei? Y además, ¿con qué otros candidatos va a ir? Porque esto que te decía, las puntas son importantes, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Entonces, yo no sé quién va a ser el candidato a intendente en Lomas de Zamora de Javier Milei. Salvo que vaya a un acuerdo con otros espacios, el candidato a intendente no lo va a ayudar a él, con lo cual todo lo va a tener que arrastrar él. ¿Eso le suma o le quita? No, no, generalmente él puede arrastrar, pero tiene un límite eso. Entonces, le veo deficiencias todavía al armado político, por ahí se van resolviendo. Lo que viene en el 2022 es que le costó un montón consolidarlo, le costó un montón cerrar algunas figuras con las que está muy cerca, y sí vi esta cuestión que es de la praxis política de, bueno, cómo organizar la fiscalización, cómo armar las boletas, quiénes van a ser sus candidatos en las provincias, y algo más conceptual. Viene toda una serie de elecciones, creo que son 18, 19, elecciones anticipadas en las provincias. Milei va a tener un candidato de la libertad, va a haber un candidato de la Libertad Avanza en cada una de esas provincias, va a terminar en acuerdos, va a poder subirse a algún triunfo, no va a poder subirse a ningún triunfo de nada y van a estar Bullrich, Gerardo Morales, o sea, toda la gente juntos por el cambio subiéndose a algunos escenarios o el oficialismo. Bueno, nada augura de que haya 24 candidatos a gobernador de la Libertad Avanza hoy o que tengan buenas performances. Entonces, bueno, creo que todavía ahí le falta. es Dicho cierto, estamos esto, ante la sí. mejor campaña, o sea, la figura más fulgurante, el único que puede meterse en cualquier ciudad y lleva multitudes, y esto es la realidad, con el problema logístico de las elecciones argentinas, que es fatal, pero fatal, fatal por donde lo mires, por plata, por estructura, por cuidado de los votos, por armado de boletas, por quién metes por cada suplente, porque no te metan cualquier cosa adentro, porque viste que cada uno con el que arreglas en una Sí. provincia, después adentro te mete allá que el destripador y no Claro, te das claro. cuenta. Pero vos imagínate, para poner dos provincias feudales clásicas, Santiago del Estero y Formosa, los radicales, conjuntos para el cambio, Macri presidente, les costó y perdieron en el año 2017. Imagínate lo que le puede llegar a costar a Javier Milei con infinita menos estructura, con su figura nada más como figura rutilante. Y bueno, nada, eso, viste, a mí también lo estoy esperando, quizás se da en las próximas semanas, también la incorporación de alguna figura importante, porque hasta ahora lo que hemos visto en las provincias, nada, no hay ninguna gran figura, el hijo de Eduardo Menem, Bussi, o sea, no es gente rutilante. A ver, para ponerle un nombre y apellido, yo estaba esperando que cierre un acuerdo con Amalia Granata, todavía el acuerdo no se cerró, que es una figura un poco más fuerte, que puede competir en Santa Fe. En Córdoba estaba esperando también otro esquema de acuerdos, que en Córdoba a Milei le podría ir muy bien, y todo eso todavía no lo veo muy bien a él, pero políticamente veo que la construcción todavía viene por lo menos lenta, y eso le va a dificultar al final del camino. Inclusive, bueno, va a quedar con un activo espectacular, que es que en el caso de que le vaya muy bien, por supuesto, entrar al balotaje, pero si no logra entrar al balotaje, bueno, va a ser una buena medida de un buen decisor, ¿no? Va a ser una persona clave para entender el próximo proceso político argentino. Primero, porque va a tener que decir en el balotaje si va a votar a alguien o no, si es que él no le toca entrar. Y Exacto. número dos, Karina, porque el gobierno que venga no va a tener una mayoría absoluta parlamentaria, pero va a quedar muy cerca, tanto si gana el oficialismo como si gana Juntos por el Cambio. Entonces, Milei va a tener un bloque importante de diputados nacionales que van a ser absolutamente claves
por ejemplo, si en el caso de que gane Patricia Bullrich, se le ocurre hacer una reforma laboral. Estoy poniendo casos concretos. Bueno, ahí Milei va a tener 10, 12, 15 diputados, no sabemos cuántos diputados, si le va bien, quizá más, que van a ser claves, con lo cual va a ser un factor de poder, aunque le vaya mal, entre comillas, que no gane, va a ser un factor de poder. Y eso sí es una novedad con respecto al 2020, ¿no? Que no existía todo ese espacio y todo desarmado. Claro, última y no te saco más tiempo. La oposición al oficialismo en, En la ciudad. en su zona de oficialismo, que es la ciudad de Buenos Aires. Okay. Larreta y Ahí su entendí. abanico de candidatos y Milei. Ya sabemos que Juntos por el Cambio pone cualquier cosa, siempre sacan más o menos lo mismo, no les preocupa mucho. Sí, Es sí, una sí, zona que la sí. tienen negada. Bueno, la ciudad es el terruño original, ha sido Famoso bastión. tema de debate, claro, el bastión, tema de debate y conflicto, así como el peronismo no te entrega la tercera sección electoral, no me imagino ningún escenario con el PRO entregando la ciudad, ni siquiera es más, que obviamente llevó mucho debate y críticas, no me lo imagino a Larreta arriesgando en pos de su candidatura presidencial, dejándole la ciudad de Lustó, no me lo imagino, básicamente porque se le viene todo el partido encima. Mira, es un escenario recontraabierto y recontraabierto por varios motivos. En primer lugar, porque Fernán Quirós tardó demasiado tiempo en tomar la decisión de ser precandidato. Si Quirós hubiese lanzado su precandidatura mucho tiempo atrás, seguramente Jorge Macri hubiese recalculado un poco más y no se hubiese lanzado tan agresivamente y tan de manera contundente, porque con Macri y Patricia Bullrich atrás son dos apoyos muy importantes, más ser funcionario de la reta. Eso ya lo dificultó. Entonces, el candidato natural de la reta, que era Quirós, bueno, se lanzó más tarde, recién está armando sus equipos, con lo cual eso ya llevó un retraso. Después, en el medio, podríamos decir, larretísticamente, lanzaron todo un cúmulo de candidatos, entonces no queda claro todavía. Nadie sabe quién es el candidato de la reta. Nombra 4 personas, nombra a Soledad Acuña, que es la ministra de Educación, a Manuel Ferrario, que es un joven que maneja la legislatura, que es de su riñón y trabajó con Vidal toda la vida. Tiene como 6 votos. Entonces, claro, entonces el escenario para el PRO, inclusive, o sea, yendo de lo micro a lo macro, para el PRO es complicado porque todavía no está claro quién va a ser el candidato y de hecho, inclusive los ministros de la reta no tienen un solo candidato, ¿no? Las mujeres que están en el chat con Soledad Acuña le dicen que es su candidato, se sacan una foto con Jorge Macri, lo van a ver a Manuel Ferrari y después sacan una foto con Fernán Quirós. Y cuando amplias un poco más, vos fíjate que tenés un problema que todavía no se resolvió en Republicanos Unidos, después de la idea de López Murphy de decir que quiere ser candidato en la ciudad, se peleó a los gritos con Roberto García Moritán, todo quedó en compás de espera, todavía no está claro si López Murphy va a competir por la ciudad o por la nación, depende con quién hablas, qué es lo que te dicen al respecto. Con lo cual también tenés ahí un problema en Republicanos Unidos que no va a poner dos candidatos. Entonces, bueno, les quedó Roberto García Moritán y López Murphy por el otro, siempre compitiendo en una paso interna. Y los únicos que están de acuerdo, entre comillas, son los radicales, que sí lo van a llevar a Martín Lustó. Martín Lustó intuyo que va a esperar a que haya, que se fagociten entre los del PRO, que queden 2, 3 candidatos del PRO y meterse por el medio, algo que no creo que ocurra, pero dado el escenario hoy está así puesto. Y como bueno, la coalición cívica ya anunció que su candidato era Fernán Quirós, con lo cual está recontraabierta la ciudad. Me lo imagino también sentado en una mesa, ¿no? Con muchas candidaturas, inclusive de la ciudad, me imagino una mesa más grande donde se terminen de debatir algunas cosas, con Macri incluido, que de ahí surjan algunas definiciones sobre la ciudad también, ¿no? No me lo imagino autónomo como, bueno, arreglemos la ciudad como algo independiente de qué pasa en lo nacional. Así que yo miraría las dos cosas a la vez, entonces me imagino un escenario donde mayo, junio, la reta empieza a acordar algunas definiciones con Macri, inclusive con Bullrich, y con otros actores, con María Eugenia Vidal, con los principales actores del proceso de Juntos por el Cambio, y llegar a algún tipo de acuerdo ahí que implique la ciudad. Bueno, vamos todos contra el candidato, pero, no sé, 4 ministros, lo que sea, ¿no? Me lo imagino como prenda de un acuerdo, la ciudad prenda un acuerdo nacional, tanto en el caso de la reta como en el caso de Bullrich, en el caso de ambos. ¿Y en el caso de la Libertad Avanza? En caso de Libertad Avanza, yo, hasta donde yo sabía, el candidato era Ramiro Marra, pero la verdad es que si Milei tuviese, no vamos a criticar a Ramiro, digo, si Milei tuviese un candidato importante, fuerte, puede dar una pelea espectacular en la ciudad. Dado el escenario así, donde fuese Ramiro Marra y en elecciones conjuntas, todavía la ciudad no decidió su calendario, si van a ser desdobladas como fueron en el 2015 o si van a ser conjuntas como fueron en el 2019. En el caso de que vayan juntas, Milei puede arrastrar a alguien, pero me parece que no le va a alcanzar si no es una figura,
para poder dar una competencia o que entre en el balotaje esa persona. Va a depender mucho de nuevo lo que te decía sobre Milei, sobre sumar figuras. Yo todavía ese escenario no lo vi, por ahí hay que esperar y empiezan a sumar figuras en los próximos meses, pero por ejemplo en la ciudad es un territorio donde si Milei sumase a alguien de renombre, reconocido, más el impulso que le puede dar su candidatura presidencial en elecciones unificadas, puede dar una pelea importante y hasta meterse en el balotaje. O sea, superar al kirchnerismo, que es lo que pensamos en el 21, al final terminó sacándole Santoro 7 puntos, pero en algún momento dijimos, ojo que va a terminar segundo Milei. Bueno, en la ciudad yo creo que puede llegar a terminar segundo, pero necesita alguien importante. En la ciudad también, ¿no? Son las puntas de la boleta, la punta es jefe de gobierno. Entonces, me da la sensación, con disculpas al compañero Marra, que con Marra no le va a alcanzar para hacer una super elección, pero si consigue una buena figura con él de presidente, creo que ahí hasta se puede llegar a meter en un balotaje contra Juntos por el Cambio y dejar al kirchnerismo tercero, que es algo que inclusive se viene barajando hasta a nivel nacional, ¿no? Ezequiel, enorme, completo y muy detallado panorama de lo que se viene. Súper interesante. Bueno, vamos a seguir hablando porque se viene un año, pero increíble, por todas estas elecciones que fuiste diciendo que se van a ir desgranando y cada cabeza de distrito va a ver si le conviene desdoblar, no le conviene desdoblar, cómo lo va viendo, si se desprende del kirchnerismo, si los acompañan hasta la puerta del cementerio, si se meten de cabeza con ellos o no. Así que vamos a seguir charlando, pero este panorama que nos diste es invaluable. Muchas gracias por todo. Un abrazo. Gracias a vos, Karina. Nos estamos viendo. Suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.